Necesitamos tener muy clara la idea de argumentar desde nuestro punto de vista como especialistas del área. Por eso es que son, ya lo conversábamos en un principio, tan importantes materias como producción musical, análisis de la producción, escucha crítica y la experiencia que ustedes puedan levantar desde el aspecto técnico, mezcla, técnicas de grabación, mastering. Bueno, volviendo aquí, entonces el último aspecto que considera que, bueno, este es el orden en que lo pone, aspectos técnicos, aspectos interpretativos, y el último son aspectos teóricos. Yo lo colocaría al revés, yo pondría aspectos teóricos, aspectos interpretativos y aspectos técnicos. El autor habla de los aspectos teóricos. ¿Qué son los aspectos teóricos? Dentro de un marco contextual, donde van a desarrollar sus ideas o a partir de qué autor o de cuáles autores ustedes van a argumentar y desarrollar su discurso. En el caso de los trabajos teóricos, allí es donde se hace muchísimo énfasis en la parte del marco teórico, de los teóricos y de los autores que van a trabajar. El elemento histórico es interesante, por ejemplo, voy a hablar del blues, bueno, cuál es el origen del blues, pero ustedes no deben desarrollar más de 30, 40 páginas sobre historia del blues porque no es su problema conceptual. Su problema artístico en el fondo es, ya entendiendo el origen del blues, comprendiendo todas las vertientes, todas las posibilidades que hay, a partir de aquí cómo yo genero o creo una obra nueva. Entonces, esos son los aspectos que trabaja él, porque él dice, pues nada, debe haber modelos argumentativos. Entonces él dice, por ejemplo, una de las cuestiones es que los artistas discuten entre ellos problemas de orden técnico. Igualmente debería ser entre los productores, cómo resolver la grabación de ciertos instrumentos o de ciertos aspectos. A pesar que ya conocemos que hay como una cartilla o hay una manera de resolver ciertos problemas de microfonía estándar, ¿no? El público también discute entre sí, sin ser especialistas, sobre aspectos técnicos o estéticos de una grabación determinada. Y el último, que era el aspecto de los teóricos, es precisamente los especialistas, curadores, sociólogos, historiadores del arte, en nuestro ámbito musicología o la musicología popular, cómo enfrentan esos hechos y esos argumentos frente al trabajo que tienen que desarrollar ustedes o dentro del ámbito de la producción musical. Afortunadamente la producción musical ya está, bueno, ha entrado dentro del ámbito de la academia, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero la realidad es que ya se cuenta con un sustento más o menos teórico del cual ustedes se pueden valer para desarrollar y argumentar sus aspectos dentro del ámbito de la producción, que antes no existía. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que desarrollar ustedes cuando se enfrenten al aspecto de las producciones dentro del punto de vista técnico, ustedes tienen que recordar algo, o mejor dicho, asociar algo. El arte, salvando sus diferencias, junto con la medicina y la producción musical, que es el caso que me interesa, tienen cosas en común. Pero la medicina fue desarrollando su conocimiento a través del ensayo y el error. Claro, en ese transcurso murió mucha gente. Afortunadamente nosotros en la producción musical no asesinamos a nadie, o como diría por aquí, asesinamos al arte. A raíz de ensayo y error se va produciendo un conocimiento. Por eso es pertinente comprender cuáles son las herramientas que otros antes que nosotros utilizaron. Fíjense lo que dice aquí el autor. La única cuestión pendiente es qué recursos de la tradición heredada de experiencia técnica en el arte puede enseñar cómo resolver los problemas que se presentan mientras se trabaja en una obra. ¿Cuáles son los posibles problemas que yo puedo vislumbrar? O, ya que se presentaron los problemas, ¿cómo los puedo yo resolver? Y para eso hay muchísimos ejemplos de carácter histórico antes de nosotros. Insisto, cuando se trata de trabajos de grado, de titulación, de licenciatura, lo que se busca es que sean trabajos originales en la medida en que ustedes no plagien. No se pretende que sean disertaciones doctorales donde ustedes marquen un antes y un después, que es lo que se supone es un trabajo ya de ámbito doctoral. Aquí se supone es un trabajo donde ustedes den
muestra que tienen el manejo de las herramientas técnicas, teóricas e interpretativas de su área de experticia, que es la producción musical. Como dice aquí, los asuntos que discuten los espectadores, los oyentes y los críticos al enfrentarse a una obra de arte son muy distintos de los que se le presentan al artista mientras trabaja. Es decir, cuando ustedes piensan como productores, no es lo mismo pensar como productor que como receptor de la obra. Normalmente el artista sabe lo que quiere lograr, su problema será cómo plasmar tal proyecto. Pero el espectador a menudo tiene dificultades para entender la obra. Los espectadores intercambian opiniones e interpretaciones para eliminar las dificultades y los misterios. Algunos creen que lo esencial es debatir las intenciones del artista. Lo que se debe percibir es una obra, es lo que el autor intenta transmitir. Otros creen que esta perspectiva es falaz. En esta otra versión, la obra de arte debe sostenerse por sí misma y someterse al análisis crítico sin recurrir a lo que el artista quiso decir. Este desacuerdo se basa en parte en propósitos contrapuestos. Tiene que haber, básicamente, como todo trabajo de investigación, exponer el argumento, dejar claro o resumido a fin de cuentas qué se busca expresar. Aquí lo vemos desde dos puntos de vista, desde el que analiza la interpretación y el productor musical de lo que quiere desarrollar. Tienen que tener cuidado cuando se presenten al aspecto de argumentación en el ámbito crítico o de las teorías críticas, porque como dice aquí, a diferencia del primer y segundo foro, aquí las discusiones son más teóricas. Se adopta una visión más amplia sobre la empresa artística. Los problemas requieren pensar las obras íntegramente, entendiendo por ello pensar en la totalidad de una clase de obras de arte, sonetos, sonatas, etc., y en sus relaciones con el más vasto contexto sociocultural de producción. El autor pone un ejemplo que dice: es posible desarrollar una teoría general de los rasgos formales de la sonata, recurriendo a lo que conocemos sobre la música sinfónica compuesta en el periodo que se extiende desde Bach a Schubert. Otra pregunta que él pone en prueba: ¿cómo afectó la fotografía, la pintura de retratos en las postrimerías del siglo XIX? O, llevando al ámbito de la producción musical, ¿podemos definir una estética del rock alternativo entre los años tal y los años tal en cierto país? ¿O en la producción de cierto artista? ¿Qué es el rock progresivo experimental? ¿Qué es el rock indie? ¿Cuáles son sus características? Además, sus características musicales, melódicas, compositivas, las letras e incluso la grabación. Existe una estética de la grabación cuando se trata de alguno de estos géneros. Este es precisamente, como dice aquí, el foro académico. En este foro académico, los teóricos críticos analizan las obras con el auxilio de otras disciplinas, la historia, la sociología del arte, la psicología artística, y así sustentan más cabalmente sus especulaciones. Entonces, claro, evidentemente, este es un momento en el que debe haber un esquema general de argumentación, en el que ustedes deben desarrollar completamente las ideas, y sobre todo debe haber un aspecto racional de lo que ustedes quieren decir o de lo que quieren presentar. Este es el área de los críticos de arte, este es el área de los historiadores de arte, este es el área de mucha gente que algunos tienen unos grandes niveles y capacidades de escritura, pero no se dedican precisamente a la parte creativa. Lo que le concierne a la producción musical es la producción del producto, generar el producto. Sin embargo, también deben tener la capacidad y la habilidad para argumentar por escrito y a nivel verbal por qué una grabación o una serie de grabaciones funcionan y por qué otras no. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista interpretativo. Esto concierne comprender muy bien el contexto donde ustedes se van a desenvolver, el contexto donde se van a desarrollar, dónde van a desarrollar la carrera, en fin, qué buscan vender, qué buscan desarrollar más adelante.